Magnitud Radio presenta. Somos Angélica Posada y Antonio González. estás escuchando Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Buenos días, bienvenidos a su programa Camino al Nirvana. Me da mucho gusto que nuevamente nos vuelvan a acompañar. Les recuerdo, mi nombre es Antonio González y me gustaría comentarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en @menteintegral o en @r-terapia-integral. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es el tema de la tristeza. Pero antes de entrar de lleno a ese tema como tal, me gustaría presentar a una compañera que ha estudiado mucho y muy de cerca todos estos temas relacionados a las emociones. Y bueno, me da mucho gusto presentarles a Eva García Jiménez. Hola, Eva, ¿cómo buenas estás? tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Lo primero que sobre este tema que se me hace muy interesante, que es lo que es la tristeza, me gustaría que lo primero que hiciéramos es definirla, ¿no? ¿Qué significa la palabra tristeza? Y bueno, la definición en cuanto a lo que es el latín, podríamos decir que es todo lo que son los sentimientos de dolor anímico, producido por un suceso desfavorable. Y ese suceso desfavorable nos genera a la vez un dolor emocional. Entonces, eso es en cuanto a la definición que podríamos hablar del latín. Es lo que podría ser la causa así de inicio que podríamos decir de la tristeza como tal, ¿no? Y bueno, hablando básicamente sobre eso, ¿qué podríamos abundar un poquito más en cuanto a estas características? Yo creo, Toño, que todos en diferentes momentos de nuestra vida hemos experimentado todas las emociones que hay. Sí, Entre las emociones negativas, pues obviamente está la tristeza, está la ira, está la culpa. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este momento en la tristeza. Por ejemplo, las emociones siempre dependen de nuestro grado de conciencia. Y le damos el nombre a la emoción dependiendo de una situación. Ajá. ¿Sí? En este caso, como te digo, pues tiene que ser una situación desfavorable para sentir tristeza. Y bueno, esta tristeza comienza, yo creo que desde muy pequeños, ¿no? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Sí. Pues ahí, si nuestra mamá siente tristeza, por momentos, a veces hay mujeres que viven esa tristeza muchas veces lamentablemente durante todo su embarazo, ¿no? Ajá. Entonces esa tristeza que siente la mamá la va a sentir también el bebé. El bebé, sí. Y bueno, ya cuando nace el bebé, también hay otro momento de tristeza, que es la separación del vientre materno, Ajá, ¿no? correcto. Ese es otro momento de tristeza. Obviamente, a veces separan al bebé de la mamá por momentos, ¿no? Ajá. Ya cuando regresa el bebé con mamá, pues ya se siente confiado, se siente tranquilo y esa tristeza desaparece. Exacto. Es importante, Toño, que cuando somos pequeños, somos niños, es muy importante que las mamás enseñen a estos pequeños a experimentar conscientemente sus emociones. Porque si empezamos a reprimirlas, por ejemplo, cuando un pequeñito va al kinder, ¿sí? Okay, Es sí. otro momento importante de tristeza porque se separa de su mamá, principalmente de mamá. Sí, eso ¿sí? a muchos nos pasó, ¿verdad? Que Exacto, estábamos ¿no? en la escuela y de repente estábamos Tu llorando. primer día de clases, Ándale. ¿no? Y muchos de nosotros lloramos porque, pues, el despegarte, ¿no? Es así Exacto. como el que ya no voy a estar con mi mamá, ¿no? Sí. Y A lo mejor me dejan aquí, ¿no? Ajá. Un niño puede pensar mil cosas, ¿no? Exactamente. Y les viene esa emoción, ¿no? Viene la tristeza. Ajá, exactamente. Sí, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, al origen que tú que estás platicando este tema, bueno, este detalle tan interesante, desde que estamos en el vientre de nuestra madre,
empezamos a recibir la información Exacto. de lo que pasa en el entorno de nuestra madre en los primeros 9 meses de embarazo, bueno, los 9 meses Sí, de embarazo. sí. Entonces, si por ejemplo, si nuestra mami se encontraba contenta, se encontraba triste, se encontraba enojada, todo eso nosotros lo absorbemos desde ese primer momento. Sí. Entonces, es el primer encuentro que tenemos a nivel terrenal con las emociones. Ahí es de forma indirecta, bueno, porque no estamos tan como tal ya naciendo, Sí. pero desde ahí se empieza a formar esa personalidad. Sí. Y bueno, y como bien comentas, ya una vez que nacemos, viene la separación de lo que es del vientre de la madre ahora sí que al nacimiento como tal. Entonces ahí viene otro sentimiento que es como una separación, ¿no? También, Exacto. y- Pero son tristezas momentáneas, ¿estás de Ajá, acuerdo, Toño? de Porque acuerdo. bueno, el pequeñito que va al kinder, Ujú. está triste, llora, Sí. pero ya al integrarse a su grupo, a su maestra, pues Ajá. esa tristeza ya queda a un lado, ¿no? Sí, Ya exacto. viene la alegría, Ajá. ya vienen otros sentimientos, ¿no? Sí. Pero yo creo que es importante, Toño, que sepamos integrar las emociones, ¿sí? Ujú, Si nosotros reprimimos esas emociones desde pequeños, por ejemplo, al pequeñito que fue su primer día de la escuela, a lo mejor otro compañero le pegó o lo rechazó, y nosotros le decimos que no es importante, y no, sí es importante. Ujú. Cualquier emoción, desde pequeños va a ser muy importante, integrarla y decir, pues sí, eso pasó con tu amiguito, pero mañana a lo mejor ya van a ser amigos, o es Ujú. importante que no se repriman las emociones. Ajá. ¿Sí? La alegría pues es más espontánea, ¿no? Todos los sentimientos o las emociones positivas son más espontáneas. Y Ajá. muchas veces, en contrapunto a las emociones negativas, tratamos muchas veces de cubrirlas. Y Ajá. eso no es sano. No es Ajá. sano porque al pasar de los años, al ser adultos, si nosotros reprimimos esas emociones, nos va a afectar hasta un punto a veces de tener que buscar, pues a lo mejor ayuda psicológica, o en cambio si nosotros las integramos, un día podemos estar tristes o más tiempo, ¿no? Pero Sí. saber qué nos causa la tristeza, Ujú. integrarlo y tratar de superarlo, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque sí, efectivamente, muchas veces podemos estar bajo una ideología, por ejemplo, de no digamos, no demostrar lo que sentimos, sobre todo de Exacto. niños, para que piensen nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, que no está pasando nada, que todo está bien. Exacto. Pero por adentro yo estoy, sobre todo, por ejemplo, el caso de los niños que luego llegan a sufrir el bullying, ¿no? Ujú. Llegan a su casa y no Lo esconden, pasa nada, lo ajá, esconden. pero por dentro empieza a haber una situación en la que obviamente el mismo cuerpo es tan sabio Sí. que te va diciendo eso lo tengo que sacar, o sea, el cuerpo dice tienes que sacarlo. Se manifiesta, entonces ya vienen cosas más severas, ¿no? Exacto. Viene entonces, puedes llegar a la depresión, Ujú. puedes llegar a una enfermedad, porque estamos de acuerdo en que muchas veces nuestras emociones son las que provocan nuestros cambios de salud, ¿no? Tu salud, sí. Que sí. se altere nuestra salud. Ajá, ¿Sí? exactamente. Incluso sufrir accidentes también pasa muchas veces, ¿no? Que Ajá. si tú estás reprimiendo una emoción, Ujú. en este caso, como te digo, sobre todo la tristeza, ¿no? Ujú. La tristeza te puede llegar en cualquier momento, Toño. Sí, sí. Incluso tú a lo mejor estás en la calle, estás muy bien, Ajá. pero ves algo feo, ¿no? A lo mejor que atropellan a alguien, un animalito sufriendo, cualquier cosa Sí. de esas, te causa la emoción. Pero como te digo, debes de dejar que fluyan las emociones, ¿no? Ajá, sí, exactamente, sí, de repente pasa que de repente de la nada o por algún suceso se te detona eso. Exacto. Y eso, bueno, obviamente puede ser en un reflejo de alguna situación que tú veas Ujú. que te genera una situación de tristeza, pero al mismo tiempo esa situación que lo originó viene, digamos, pero ya al nivel de tus experiencias de vida. Exacto. Y ahí es donde, por ejemplo, se detona o se abre más esta sensación de tristeza, ¿no? Ujú. Entonces sí, efectivamente es muy, muy importante. Primeramente yo diría que estás de acuerdo conmigo en la cuestión de empezar a expresar, ¿verdad? Exacto. Expresar. Hacer conciencia, primero hacer Ujú. conciencia, Conciencia. hacer conciencia de tus emociones, ¿no? Ujú.
y después dejarlas fluir. Eso Ajá. es muy importante, dejarlas fluir, no reprimirlas, ninguna, sí, sí. tanto las positivas como las negativas, ¿no? Negativas, sí. Y también tener muy presente, Toño, que muchas veces nosotros existimos en varios planos, ¿no? Ujú. Existimos obviamente como personas en el plano físico, Ujú. ¿sí? Tenemos muchos planos, pero los más importantes es el físico, Ujú. ¿sí? El mental y el Ujú. emocional. Emocional, ok. Ujú. Sí. Y obviamente, como hablamos ahora de las emociones, nosotros le damos a las emociones, creemos que las vamos a solucionar con la mente. Y te pasa algo triste y todo el día o muchos días estás dando vueltas al problema o a tu situación de tristeza con la mente, y pues eso no te va a llevar a ningún lado. Lo único que va a pasar es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que tu cuerpo se enferma, que sufres accidentes, que te sientes mal, que no rindes en tu trabajo, ¿sí? Y eso no te va a llevar a ningún lado. Exacto. No, perdón. No, sí. Por ejemplo, ahorita que comentas esto, por ejemplo, en el caso del cuerpo físico, el cuerpo físico es el vehículo el cual nosotros utilizamos en la Tierra, para así decirlo, en esta vida, en esta línea de vida, para vivir un cúmulo de experiencias que nos ayuden a una evolución. Entonces, justamente cuando nosotros vivimos esta situación de tristeza, bueno, es cuando nosotros empezamos, el vehículo que es el cuerpo es el que se encarga de manifestar al final la emoción, ya cuando estamos hablando a nivel físico, ¿no? Pero también, por ejemplo, a nivel emocional se empieza a manifestar en nuestros estados, precisamente, de que, por ejemplo, la tristeza genera, por ejemplo, como una cierta cansancio a nivel físico, ¿no? Como un desgano, podríamos también decir eso. Como falta de energía, también podríamos decir, en cuanto a, por ejemplo, hacer tus proyectos posteriores. Una vez que tú vives la tristeza y quieres hacer tus proyectos de día, te genera como un desguanzo incluso. Y es uno de los síntomas que puede hacer a nivel físico, ¿no? Que sí, comentabas. Y si tú no sanas esto, hay muchas maneras de sanarlo, pero eso lo dejamos para posterior. Lo que te hablaba acerca de estos planos de existencia que tenemos, Toño, como te digo, tenemos un problema y estamos tristes y nuestra mente es la que está trabajando todo el tiempo y que nos nos desemboca a otra situación. Pero nosotros lo que tenemos que hacer cuando estamos tristes es irnos a las emociones. Ok, yo estoy triste, puedo solucionar este problema, o tal vez no tiene solución. Lo vives, lo integras, tal vez lloras. Tú debes de saber, debes de conocerte, debes hacer conciencia de ti mismo acerca de cómo puedes sacar esa tristeza, ¿sí? Yo recomendaría dos cosas importantes, Toño. Una sería el ejercicio físico. ¿sí? El ejercicio físico siempre te va a ayudar a sacar cosas que a lo mejor tú ni sabes que traes, ¿sí? Y no puede ser de la manera que tú quieras, pero yo creo que la mejor manera es caminar. No caminar de tu trabajo a tu casa, no. Decir, yo me voy a dar 30 minutos, ¿sí? Para irme a caminar, reflexionar y pensar por qué estoy triste o qué causa mi tristeza o mi depresión, ¿sí? Eso te va a ayudar a conocerte a ti mismo y a poder integrar ese sentimiento, esa emoción, y entonces poder expresarla de alguna manera, si hay solución. Pero siempre irnos a las emociones. Tu mente no va a solucionar una emoción. Son cosas diferentes. Diferentes, sí. ¿Sí? Y regularmente, te digo, ese es el error que cometemos, que creemos que pensando vamos a solucionar, y no. Tienes que irte a las emociones, algo que te dé alegría. No sé, a lo mejor irte al mar, ir solo y caminar. La naturaleza siempre te va a dar muchas respuestas en cuanto a tus emociones. A lo mejor tener una mascota si te sientes solo, buscar a tus amigos, platicar con ellos, buscar a tu familia, no sé, Toño, tú debes conocerte y saber realmente qué es lo que te puede ayudar para superar esa emoción. Sí, justamente como dices, empezar a interiorizar, empezar a ver
puede ser la causa por la cual yo me siento triste. Sí. Y bueno, como bien comentas, empezarlo a sacar en actividades, ¿no? Como las que comentas, de diferente tipo. Irte al cine. Irte al cine, exactamente. Irte a desayunar. Exacto, ¿no? sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un estudio que hicieron en el cual hablan de que nosotros como personas tenemos más de 40,000 pensamientos al día. Imagínate. Estamos pensando, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás triste, generalmente estás pensando y reiteradamente estás pensando en tu tristeza. Sí. Si ubicas si identificas qué lo causó, estás todo el tiempo pensando. Y bueno, algo que bueno, muchas personas no sabemos es que cuando pensamos mucho en algo, eso lo que hacemos es que le mandamos la información, haz de cuenta, al universo. Sí. Porque haz de cuenta que el universo es abundante y el universo siempre te va a dar abundancia, pero lo que no nos explican es que esa abundancia te la puede dar en la carencia o en la abundancia. Entonces, lo que tú piensas constantemente, eso te lo va a dar el universo. Sí. Bueno, en emociones, más bien es en emociones, lo que yo siento. Lo que yo siento, eso es lo que me va a dar el universo. Entonces, si mis pensamientos están basados en la tristeza de algo reiterado, voy a seguir viviendo escenas reiterativas en donde el universo me va a hacer y te va a subrayar la tristeza, tristeza, me va a subrayar la tristeza para decir, síguela sintiendo porque la sigues teniendo, o sea, no la estás erradicando. Sí. Sigues dando motivos para tener la tristeza, ¿no? Exacto. Entonces, aquí lo importante es empezar a cambiar en cuanto a la emoción, haz de cuenta. Exacto, porque si es como tú decías, el pensamiento como tal no te va a ayudar. No te va a ayudar. Ajá, entonces, aquí lo que tendríamos Tienes que buscar la emoción, Toño, que va a cambiar tu tristeza por alegría o por lo menos por tranquilidad. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, aquí es eso. Y como tú bien dices, por ejemplo, el hecho de hacer actividades, por ejemplo, irte al mar, ver a tus amigos, cosas, irte al cine, una mascota, exacto. ¿Qué te va a decir un perico? Pero es una mascota, ¿no? También, ¿no? Si quieres hablar con alguien, Toño, también. Sí, entonces sí, porque... Fíjate, te voy a comentar algo un poco chusco, ¿no? Acerca de eso. Mi mamá tenía un pajarito hace muchos años. Mi hija estaba muy, muy pequeñita, tenía unos 3 o 4 años. Muy bien. Entonces, un día llega del kinder y le dice, mi mamá dice, ay, hija, ¿qué crees? Que se murió mi pajarito. Ay, abuelita, ¿y ahora con quién vas a hablar? Así le dijo. O sea, es chusco, Toño, pero muchas veces, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Que muchas veces están solas. Pues, para ellas es importante tener, aunque sea una mascota. Claro. Sí, a lo mejor hay personas que no pueden moverse, pero si estás grande y te sientes solo, una mascota es una muy buena compañía. Sí. Sí, no, definitivamente. Y ahorita te voy a decir, regresando del corte, hay otras experiencias relacionadas a eso que tengo con mi mami, que también han funcionado y es un ejemplo también de esto. Sí. Pero bueno, ahorita ya nos... Pero fíjate, ya nos fuimos al final, Toño, y no hablamos un poquito de que para integrar esa tristeza o esa emoción negativa, no solo la tristeza, también puedes incluir otras. Pues tienes que sacarlas. Antes de buscar otras cosas, puedes llorar, puedes gritar, ¿sí? Incluso tú solito agarra el teléfono y sin marcarle a nadie, puedes decir lo que tú quieras, ¿sí? Puedes, el chiste es que lo saques, que lo integres y que lo saques. Ya después a lo mejor buscas la forma, ¿no? Platicar con tus amigos, irte al boliche, irte a caminar, irte a ver algún espectáculo. Muchas formas. Sí, ahorita regresando del corte, si quieres seguimos abundando sobre todo esto que me estás comentando, porque está bien interesante. Sí. Entonces, bueno, hacemos un corte y ahorita regresamos y seguimos hablando del tema de la tristeza. Camino al Nirvana por Magnitud Radio. Continúa con nosotros. Para ti que estás cansado de siempre lo mismo, no te preocupes, las cosas buenas siempre regresan. Deja de llorar. Espolvoreando Simpatía, segunda temporada. Todos los viernes en punto del mediodía por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Rockersland. Hola, soy el Rey Místico y te invito a escucharme todos los días en vivo en punto de las 2 de la tarde por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Visita nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Magnitud Radio y en Twitter como @Magnitud Radio. No olvides #La Radio Online. Les recuerdo, estamos hablando sobre el tema de la tristeza. Y bueno, estábamos hablando, hay un tema que ahorita estábamos hablando en el corte que es muy interesante, en el cual tendríamos que hablar que muchas de estas emociones, Eva, que básicamente son reprimidas, como bien comentabas al principio, que todas estas emociones siempre las tenemos que externar, sí, pero muchas veces las acumulamos y las guardamos en nuestro cuerpo. Entonces, mucho de esa acumulación que existe es provocada por el simple hecho de querer al mundo de afuera, demostrarles una máscara, por así decirlo, exacto, o una personalidad que sea afín a lo que quiere el mundo que seamos. Y al mundo, sí, me refiero a nuestros padres, a la sociedad como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves eso? Sí, ¿no? Sí sucede recurrentemente eso, ¿no? Lo que pasa es que, como te decía, confundimos mucho nuestros planos de existencia, ¿no? Uh-huh. Ese yo creo que es uno de los grandes problemas que no sabemos, uh-huh, diferenciar, ¿no? Ajá. Tanto lo físico, porque muchas veces, por ejemplo, también tiene que ver lo físico, Toño. Uh-huh. Muchas veces te sientes mal físicamente y pues muchas veces porque no quieres aceptar que a lo mejor estás enfermo y no lo sabes, te da, ajá, miedo, ajá, ¿sí? Sí. Otras veces piensas que si no te quiere alguien, uh-huh, esa es una de las ¿cómo te diré? De las razones más grandes, sí, para, claro, estar triste. Sí. El rechazo de las personas, ajá, el abandono, el no pertenecer a ciertos grupos que, uh-huh, tú quisieras, ¿sí? Exacto. Entonces basamos nuestras emociones, tu, uh-huh, emoción la basas en algo externo, y ajá, eso no es sano, ajá, no, ¿sí? No es sano porque tú debes de vivir tu vida propia, ajá, ¿sí? Parece egoísta el decir que tú eres primero, uh-huh, pero si no lo vemos de manera egoísta, si tú tienes familia, tú tienes que estar bien. Uh-huh. Tú tienes que estar bien para tus hijos, para poderles dar una vida sana, uh-huh, emocional, que es lo más importante. Claro. ¿Sí? Las emociones es lo más importante para tener salud, uh-huh, en todos los otros aspectos. Exacto. En lo físico, en la mente también. Claro. ¿Sí? La emoción que integra todo lo demás es, uh-huh, el plano emocional. Ajá. ¿Sí? Emoción, el plano, claro, emocional es el que integra a los otros y que, uh-huh, nos da una salud integral. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces también, nunca debemos de basar nuestra felicidad, uh-huh, en contrapunto a la tristeza. No debemos de basar lo positivo, uh-huh, en algo externo, ya, uh-huh, sean personas, ya sean cosas materiales, uh-huh, o en eventos, en eventos, ¿no? Sí, tenemos, uh-huh, que vivir una vida equilibrada. Ajá. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, hay casos de personas, uh-huh, que, por ejemplo, por el simple hecho de sentir que pertenecen a un grupo o agradar, uh-huh, a tal persona, exacto, o todo eso, de repente hay muchas personas que, bueno, yo he visto, uh-huh, de repente en algunas terapias que llego a dar y llegan a sentir mucha pesadez en la espalda. Sí. Y esto es provocado energéticamente porque cargan muchas responsabilidades, y responsabilidades me refiero a muchos aspectos, pero principalmente a que por ejemplo, con tal de ellos sentir que pertenecen a un grupo, bueno, pues cambian su personalidad, y al cambiarla, pues ellos pierden, por así decirlo, hasta el brillo en sus ojos. Exacto. Porque no se sienten contentos, uh-huh, y de repente no saben por qué se experimentan la tristeza. Porque ellos pueden decir, pues es que yo por ejemplo, no sé, por un caso muy simple, las tareas, ¿no? En la escuela. Uh-huh. De repente yo hago las tareas de mis compañeros y mis compañeros me aceptan y yo no sé por qué estoy triste. Bueno,
Pues estás triste Sí. porque obviamente estás, entre comillas, perteneciendo al grupo, pero no estás haciendo lo que a ti o sea, no te sientes triste porque no es tu responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Haces cosas de más o de repente son cosas que se van cargando y generan en ti de forma energética pues una tristeza. Y de repente cuando le escarbas es donde te das cuenta que hiciste cosas que no te correspondían o cosas de más. Y tu cuerpo, como decíamos, es tan inteligente que sabe reaccionar y sabe decirte que estás mal. Exacto. Y que te dice el cuerpo, o sea, estás dándole al mundo externo lo que a lo mejor te piden, pero yo cuerpo, yo el que te está acompañando, yo emociones, que es como dices tú, es la integración, Sí. la mente, las emociones, el cuerpo y la parte etérica, o el doble etérico, que es lo que viene siendo Exacto. como el aura, para que más o menos me entiendan, lo descuido. O Sí. sea, estoy encontrando que buscarle la felicidad a los demás cuando yo internamente llego a mi casa y nadie mejor que yo internamente voy a descubrir que me estoy yo afectando, ¿no? Exacto. Entonces es algo muy, tenemos que empezar a darnos, como tú dices, esa parte no es egoísmo, simplemente es lo primero es lo primero, para que yo pueda ayudar a alguien más o Exacto. pueda estar en armonía, por ejemplo, con alguien del mundo externo, primero tengo que estar yo. Bien, Sí. ¿no crees? Sí, sí, sí. O por ejemplo esto que comentaban de las medias naranjas, ¿no? Dicen, no, es que voy a buscar mi media naranja. Dicen, no, No, debes de ser una naranja completa exacto. para que llegue otra naranja completa. Fíjate, ahorita que hablas de las naranjas, también podemos hablar acerca de que nosotros nacemos con toda esa gama de emociones, ¿no? Ujú, Sí, ya, o sea, como seres humanos ya vamos a integrar en algún momento todas las emociones que existen. ujú. Nosotros llegamos al mundo con esa canasta, ¿no? Ajá, La exacto. canasta de de frutas Ajá. en las cuales hay tristeza, hay ira, hay alegría, hay toda esa gama de emociones. Ujú, Pero entonces, ¿qué debes hacer? Yo creo que debes de cuidar más las emociones positivas, ¿no? Ajá. Buscar, como te decía, ¿no? Desde pequeños, buscar, por ejemplo, tienes que buscar a tus hijos cuando eres mamá, es muy importante, ¿no? Las madres somos las que educamos también las emociones. Ujú. No nada más educas, pues llevándolos a la escuela o con cosas, ¿cómo te diré? Cómo comportarse. No, también las emociones se educan, Toño. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Por ejemplo, debes de buscar algo que le dé alegría a tu hijo. Siempre mantener ocupados a los niños es importante. Ujú. Si tú haces que tus niños sean sanos emocionalmente y físicamente, pues obviamente va a haber adultos sanos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, es muy importante hablar de la infancia, Ujú, porque se dice, ¿no? Que tenemos 6 años ujú. donde se aprende todo. Todo lo Ajá. más importante Está en esos primeros está años. en esos primeros 6 años de vida. Y lo más Entonces, chistoso es que casi no nos acordamos, ¿no? no Sobre nos todo acordamos. en el 1 o 2 años. Pero fíjate, o sea, Pero ahí se queda grabado. ahí se queda. Sí, claro. Y es obviamente, muchas veces tú como adulto dices, bueno, es que yo estoy deprimido, ¿por qué? No sabes. Bueno, entonces ya buscas una ayuda especializada, ¿no? Ujú. Pero si tú como mamá te encargas en fomentar en tus hijos, pues la alegría, todas esas emociones positivas, Ajá. sin tratar de ocultar lo negativo, porque ahí está el contrapeso, ¿no? Ajá, sí. Entonces podemos hablar de adultos sanos, ¿no? Que Ajá. sepan integrar tanto lo negativo como lo positivo. Ajá, exactamente. Sí, y mucho de eso tiene que ver precisamente con externar las emociones y bueno, cuando no llega a ser el caso, bueno, pues es donde viene la tristeza, por ejemplo, que es esa emoción que generalmente es cuando nos sentimos distanciados, cuando la emoción de la tristeza es cuando sentimos una separación, Sí. sentimos una pérdida incluso, o cuando sentimos que las personas que más nos importan, pues nos dejan de un lado, o sentimos que somos olvidados. O O rechazados, rechazados ¿verdad? por las personas, sí. Entonces ahí es donde se puede generar eso. Pero bueno, también muchas veces también considerar el hecho de que a veces como tal, ese sentimiento como tal, no es que a lo mejor nos olviden, sino que a lo mejor, por ejemplo, mamá está trabajando, ¿no? Sí. O papá trabajando y de repente a lo mejor ellos nos quieren, pero de repente, bueno, pues nosotros podemos llegar a tener la impresión de que hay
o sea, que no están totalmente con nosotros, Sí. y que es donde nosotros podemos sentir esta emoción de la tristeza, ¿no? Hay varios otros factores que también pueden generar la tristeza. Por ejemplo, también es los desengaños. Por ejemplo, Sí. una persona que tú le das toda tu confianza y te la Sí. traiciona, ahí eso genera un desengaño, genera una tristeza. Ujú. En mayor o menor medida de qué tanta confianza o tanto cariño o amor incluso le tiene esa persona. También podríamos saber cuando nos sentimos defraudados, que va muy pegado. Ujú. Sentimos defraudados de alguien. Cuando perdemos la esperanza, ¿no? Ujú. En alguna situación tengo la esperanza de que voy a ser contratado en este lado, o tengo la esperanza de que mi exnovia va a regresar conmigo, ¿no? También. O tengo la esperanza de que voy a conseguir este préstamo, no sé. Hay Sí, muchas sí, cosas. sí. Muchas cosas que No se da. en las que pones tu emoción, Tu ¿no? emoción. Ándale, es la emoción. Justamente este es el Sí. clavo. Es el tema. El punto clave del tema de hoy es la emoción. De ahí se origina. Exacto. Entonces, no se da y ahí es donde te genera ese sentimiento de tristeza. Por ejemplo, la autoestima. Bueno, Ujú. eso se desarrolla desde la infancia. Exacto. Cuando tenemos una autoestima deficiente, bueno, pues Ujú. también vamos a ser personas muy tristes. Sí. Y bueno, fracasar ante un logro, que también va un poco ligado con la penúltima, es cuando un logro, trabajas mucho para un logro y no se conquista. Sí. También te genera la tristeza, ¿no? Ujú. Y bueno, obviamente hay otras más fuertes como la pérdida de un ser querido. Obviamente, Yo creo que es la más fuerte, ¿no? ¿verdad, Toño? Sí, sí, claro. Esa tristeza es la que es más difícil a veces superar. Ajá, sí, porque dejas de tener a alguien, bueno, como bien platicamos también hace rato, Ujú. hay dos tipos de pérdida del ser querido, ¿no? Ah, sí. Exacto. Sí. Una que es la pérdida física, ¿no? física, Ujú. exactamente, cuando el ser La querido, muerte de alguien, muerte ¿no? de alguien. Entonces, bueno, en ese momento hay un vacío que nos genera esa tristeza y es obvio, pues es muy razonable porque yo creo que como seres humanos tenemos que experimentar eso porque es alguien que tú en el momento pues piensas que ya no nunca lo vas a volver a ver, ¿no? Yo creo que esa es realmente Mm. la tristeza, ¿no? Saber Ajá. que, porque podemos basarnos en muchas otras cosas, pero el hecho es que esa persona que ha fallecido ya Ujú. no la vas a volver a ver, por lo menos en Ajá. este plano, ¿verdad? Ajá, exacto, sí. No lo vas a volver a ver, esa es la tristeza. Pero Ajá. como te digo, tienes que, para empezar, es un hecho, ¿no? Ujú. La vida y la muerte Ajá. es lo, Sí, es algo que es para todos. sí, o sea, no hay manera de Ujú. evadirlo, ¿no? Sí, no, todos tenemos un ciclo. Así es. Entonces, bueno, esa que es la que decíamos la desaparición, por así decirlo, del cuerpo físico. Exacto. Esa es una, pero también está la El otra. abandono. Ajá. Exacto. Que es el abandono, que sí está presente el cuerpo físico, está presente papá, mamá, los hermanos, pero ellos, por alguna u otra razón, no están en nuestra vida, desaparecen de nuestra vida. Ujú. Y es una forma también pues es como una muerte simbólica, es como una muerte energética, por así Exacto. decirlo, ¿no? Ujú. Cuando de repente tienes alguna diferencia con tu papi, con algún hermano, y son diferencias que duran años, ¿no? Así es. Y nunca se vuelven a ver, incluso nunca, o sea, Ujú. nunca. Entonces, Pero fíjate, Toño, Ujú. que siempre va a aparecer lo que comentabas hace ratito. Ujú. Algún amigo una vez me dijo una frase que se me ha quedado grabada, que él me dijo, a la naturaleza no le gustan los vacíos. Ah, Siempre va a haber algo que va a Ujú. llenar el vacío que tú sientes, ¿no? Que Ah. esos vacíos ok. siempre, los vacíos emocionales siempre te dan por resultado la tristeza, ¿no? Ujú. Pero entonces necesitas buscar ese vacío emocional que tú sientes, ya sea por una pérdida física, Ujú. como hablábamos, por un abandono, Ujú. ¿sí? Siempre debe de ser llenado por otra emoción, ¿sí? Ujú. Tienes que buscar en tu interior. interior, debes de buscar esa manera de salir. Obviamente, pues ya puede llegar a una depresión, que eso ya Ujú. es más grave, ¿no? Hay personas que pues sí tienen que buscar ayuda hasta a veces psiquiátrica, ¿verdad? Con Psiquiátrica, sí. medicamentos y todo eso. Sí. Pero yo creo que si tú aprendes un poquito a interiorizar, Ujú. a saber qué es lo que te puede ayudar, yo creo que es importante, Toño, es importante Sí. que las personas sepan tratar de sobrellevar, ¿no? Sobrellevar a Ujú. esa tristeza. La tristeza, no, como te digo, a veces es momentánea, Ujú. a veces dura más tiempo. Ujú. Hay personas que se quedan por años en la tristeza, Toño, tristeza, y eso sí. es lo
lo grave, ¿no? Cuando Ajá. ya dices, bueno, es que ya llevo 2, 3 años que me dejó mi esposo, que se murió mi papá, pero no, debes de buscar esa manera de salir de ese sentimiento, de esa Ujú. emoción. Sí, y precisamente habías hablado hace ratito Ujú. de varias formas, ¿no? En las que podemos expresar para que no se quede, digamos, atorado Ujú. en nuestro cuerpo esa emoción. Hablabas, por ejemplo, del llanto, ¿no? De que yo creo que Sí. de repente tenemos que expresar esta parte de llorar, ¿no? Sí. Para sacar ese sentimiento, por ahí a mí me decían de chico que los hombres no lloran, Sí, pero bueno, sí, era algo que estaba muy, muy tabú, ¿no? ¿no? Muy tabú. Entonces, bueno, pues he descubierto que, bueno, cuando de repente uno tienes que expresar esos sentimientos Claro. para que te puedas liberar, ¿no? Y eso es para todos, hombres y mujeres, ¿no? Sí, son liberaciones Es- para no llegar a algo más grave, Más ¿no? grave, Como exactamente. hablábamos hace un momentito. Exacto. Hay otra, ¿no? Hay muchas otras Hay muchas cosas otras. como platicábamos, ¿no? El ejercicio físico es Ujú. muy, muy importante. Ahora ya ves que han hecho en muchos deportivos públicos, Ajá. pues han puesto aparatos de ejercicio. Ah, sí. Hay lugares donde, incluso en tu misma colonia puedes ir y caminar y eso te Ajá. va a dar otra perspectiva, ¿no? De ese Ajá. mal día que tuviste Ajá. o esa mal situación que dices, bueno, esto no se va a poder arreglar, pero el ejercicio te va a ayudar mucho también. Las Ujú. mujeres no somos muy dadas, ¿no? También al Sí. cambio de imagen, ¿no? Ah, sí, Cuando claro. dicen, no, Su cambio de look. sí, el cambio Ujú. de look, ¿no? Hay que cortarte el cabello, Ujú. cualquier. Pintártelo algunas Si veces, te ¿no? hace sentir bien, Toño, tienes que hacer lo necesario, ¿sí? Sí, El claro. chiste es que tú te sientas bien, Bien, ajá. que salga esa tristeza de tu vida, Ajá. de tu entorno y ¿qué otra cosa? También, sabes algo que no hemos tocado ese punto, el ser, el dar a los demás, ¿no? Ah, ya, como Sí. esa parte más humanitaria, Esa ¿no? parte humana que tenemos todos, Ajá. por ejemplo, con una mascota, ¿no? Ándale. Por ejemplo, Sí, claro. ese sería un punto importante. Pero hay tantas cosas que podemos hacer por los demás, Toño. No, sí, claro. Por Sí. ejemplo, yo alguna vez tomé un curso de la libertad financiera Ujú. y me decían que a nivel energético, haz de cuenta, la mayor parte obviamente hay un porcentaje que debes de guardar, ¿no? Para Ujú. un ahorro. Otro porcentaje lo tienes que tener como para pendientes de imprevisto. Exacto. Y otro pendiente, y otra parte de apartado debe ser para dar. Haz de Ujú. cuenta, dar darlo de la forma que tú creas que es Sí. conveniente, desde, por ejemplo, como una mascota, como tú comentas, Ujú. desde el hecho de repente, no sé, Hay cosas muy importantes que podemos hacer por los demás, Toño. Tan solo el hablar con las personas mayores, ¿no? Ujú. Ya sea en tu casa o en tu colonia, ves Ujú. muchas veces gente mayor que vive solita o si no lo ves ahí, te puedes ir a cualquier asilo. Hay muchos asilos, Ajá. esos hogares para ancianos, donde tú puedes ir un domingo, una tarde, cualquier día y Ujú. platicar con ellos. Son ellos, sí. Con eso, el dar tú a los demás Ujú. siempre te va a traer beneficios, ¿no? Exacto, dar, Y te claro. vas a dar cuenta que, Ujú. que tu vida no es tan Sí, triste, ¿no? exacto. Sí, y aparte todo eso se te multiplica, Exacto. porque son labores, y bueno, y puede ser tanto a nivel económico, pues también puede ser a nivel de tiempo, Sí. a nivel de regalar, o sea, no sé, un tiempo con alguien, Ujú. dedicar con atenciones, o sea, no sé, hay muchas formas, pero eso se te acaba multiplicando, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo bien importante. Por ejemplo, el abrazar. También siento que es algo bien sí, importante. sí, sí. Yo, con un maestro que tuve de Reiki, él me decía que, bueno, si es que decía que con 4 abrazos era una actividad, con 8 tal, y decía, el chiste es que con 12 Ujú. ya te sanas casi, ¿no? Entonces, sí he experimentado que el hecho de abrazar a una persona, Ujú. es algo que te carga mucho de energía, Claro. porque es Te es algo libera. del alma, ajá. Sí, te libera. Ajá, haz cuenta, no te dan ni dinero, nada, simplemente es Ujú. la energía de la otra persona. Sí. Y cuando te lo hacen de corazón, no, pues te cargas de energía, pero Positiva. tremendamente, Sí, sí, sí. positivamente. Sí, por ejemplo, bueno, también aquí hay una división que, por ejemplo, hay personas que rezan y hay personas que meditan. Ujú. Las dos yo las veo muy bien, yo las hago las dos. Yo Ujú. rezo de repente, luego medito. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Por ejemplo, es una forma de comunicarnos con la parte espiritual, ¿no? ¿Cómo ves? Exacto. ¿Sí, no? Exacto. Cada quien, como te digo, siempre es ir al interior y buscar Ujú. la forma, ¿no? La forma que te puede ayudar.
por ejemplo, como tú dices, meditar, rezar, acudir a algún templo, al que tú elijas, ¿no? De las religiones, pues hay infinidad, ¿no? Tú debes de buscar la que más se adecue a tus sentimientos, a lo que tú creas conveniente, ¿no? Eso no es importante, pero sí buscar la cercanía de personas, ¿no? La mejor manera de conocerte a veces a ti mismo es a través de los demás. De los demás, ¿no? sí, exactamente. Sí, como hemos estudiado muchas veces, eso, tenemos los espejos en las otras personas, ¿no? Sí. Y qué mejor manera de conocerte a ti si no es por medio de los demás. De los demás. Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, si tu entorno de tu vida es lo que te hace sentir a gusto, o es un espejo de lo que tú tienes internamente, ¿no? Exacto. De lo que tú vibras, entonces se va a ver reflejado en lo que sucede en tu vida. Exacto. Entonces ahí es donde inmediatamente, bueno, pues rápidamente te puedes dar cuenta cómo está tu vida, ¿no? Cómo se puede manejar. Y bueno, también en la parte del rezar, también podríamos decir que es una parte bien importante porque a mí un día me decían que cuando tú rezas, te conectas con esa parte espiritual. Y en la parte espiritual siempre está esperando la oportunidad de ayudarte. Pero como tantas veces... Sí, nuestros ángeles siempre están ahí pendientes, ¿verdad? De nosotros, pero... Como nada más lo que están esperando es que les pidamos la ayuda. Exacto. Pero como ellos respetan nuestro libre albedrío, exacto, mientras no me pida la ayuda, no los voy a ayudar. Exacto. Pero ahí están, ¿eh? O sea, y sí, ellos están presentes todo el tiempo. En cuanto tú les llamas, están ahí para ti. Están ahí para ti. Sí, y pueden pasar cosas increíbles. Sí, así es. Y digo, si nos vamos a los seres mayores, ¿no? A Dios en sí, Él es todo, ¿no? Sí, es el amor absoluto. El amor absoluto. De hecho, bueno, pues yo algún día les estaba platicando a unos alumnos que hay muchas personas que han marcado la historia de la humanidad. Sí. Pero el único que ha partido las eras es es Dios. Sí, Jesucristo. Él partió un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces es alguien que en el tiempo que vino nos demostró amor infinito, lo que es la bondad, la misericordia. Entonces yo creo que siempre debemos, como tú dices, él es el creador de nosotros, creador del mundo. Y si el mundo es creado bajo un ser de luz de tanto amor, pues nosotros nunca debemos de dudar de que no valemos o debemos sentirnos tristes, no, porque venimos del amor. Exacto. Entonces tenemos que darnos cuenta que nos aman y nos ama el principal de todo, ¿no? Sí. Entonces ser felices, ¿no? Porque Él quiere que seamos felices. Sí, estamos en esta tierra para buscar nuestra felicidad. Nuestra felicidad, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, entonces hay que hacerlo y siempre ante una situación de tristeza, que ahorita estamos, es el tema de hoy, pero bueno, ante una situación de tristeza, de dificultad, siempre ver que atrás de esa, yo siempre les digo, atrás de esa dificultad es porque algo muy bueno viene, ¿no? Exacto. También recuerda que hay varios tipos de tristeza, Toño. La tristeza que es momentánea, ¿no? De la que hablamos, ¿no? Sí. Me siento en un momento triste, pero bueno, esa tristeza se acaba en un momento y nos conduce al cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos una situación triste con alguien y eso va a decir, bueno, yo no quiero pasar por esa situación, entonces voy a tratar de no caer en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿La tristeza saludable? Ajá. Ok. Es como cuando recibes, por ejemplo, que alguna situación, una noticia de que no te quedaste en el trabajo que querías y de momento te entristeces, pero es algo que puedes superar, eso más o menos nos referíamos. Exacto. Después pasan unos 2, 3 días, quizá una semana, no sé, unos días. Y de repente ya lo superamos, ¿no? Decimos, bueno, ya lo trasciendo. Ya mejor me levanto y busco otro trabajo, por ejemplo. Exacto. Y te llega otro mejor, ¿no? ¿Puede pasar? Claro. Puede pasar. Sí, porque las cosas todo es perfecto. O sea, si ese trabajo no nos quedamos en un trabajo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del trabajo, es porque no era para nosotros. No, aquí no debemos decir mala suerte, van a hacer, no nos tocaba. Así porque hay algo que nos va a tocar. Sí. Y es mejor. Y tiene que ser algo mejor, ¿verdad? Sí, para nuestra evolución, claro. Sí. La tristeza no saludable, como hablábamos hace un momentito, es la que se queda por mucho tiempo, ¿no? Y que nos puede llevar a algo más desagradable. Pues sí, hay que evitar a toda costa caer en ese tipo de tristeza, Toño, que regresa y que nos afecta, ¿sí? Afecta nuestra vida. Y también a nuestros seres queridos muchas veces, ¿no? Ajá, exacto. Sí, porque somos como una esponja, ¿no?
y el entorno, pues de repente también lo podemos afectar, ¿no? Exacto. Con esas acciones. También existe otro tipo de emoción que es, por ejemplo, cuando tú estás enojado, sí, pero lo tapas con tristeza. Ah, ok. Sí, okay, cuando una emoción, con una emoción quieres tapar otra, ¿no? Ajá. Entonces, pues eso no es muy sano porque te afecta definitivamente en tu vida, en tus relaciones personales, en tu trabajo. Sí. Es como, por ejemplo, yo puedo sentir culpa de algo, ¿no? Ajá. De que siento culpa de que, no sé, un amigo a lo mejor le hacía bullying, ¿no? Por ejemplo, Ajá. y de repente ahora me arrepiento, ¿no? Y eso se me queda así porque dije, no, es que no se merecía eso. Y yo tengo ese sentimiento de culpa, pero hace que te deprimas, ¿no? Exacto, me deprimo. Y ahí está escondida, está oculto. Está escondida una emoción con otra, ¿no? Y eso pues es todavía doble, ¿no? Porque sí, está doble carga emocional, ¿no? Para ti. Y como comentábamos, puede llegar la depresión, que sí ya es más difícil salir de esa emoción, ¿no? Ajá, y es un estado más profundo, ¿no? Sí, es un estado más profundo de la tristeza, ¿no? Sí. Fíjate que también hay personas, Toño, que pues que parece que les gustara, ¿no? Que son felices sufriendo. O que lo usan como un arma. Como un arma, ¿no? Es una forma como de que te dejo mi responsabilidad de mi tristeza, te la dejo a ti. Exacto. Yo me libero de esa responsabilidad. Exacto. Sí. O también muchas personas que usan sus emociones para hacer sentir mal a otro, ¿no? Otro, sí. Es una forma así como de tratar de ponerlo en sumisión para que él predomine. Exacto. Sí, no, y a mí me ha pasado muchas veces de que de repente alguna vez llegué a tener alguna amiga, por ejemplo, y sí, todas las emociones eran así, y haz cuenta, y yo hasta luego sentí que la energía me la quitaba. Sí. Pero era por eso, y ella se fortalecía, pero ella tenía muchos problemas también emocionales, y así de esa forma se sentía ella como más... Es que hay muchas personas que manipulan con esas emociones negativas, Toño. Ajá. Sí, por ejemplo, por ejemplo, yo, para que no me deje mi novio o me deje mi esposo, pues le digo que estoy triste o le digo que... Y es una forma de y es algo no sano. Ajá, exacto. No sano. Siempre te va a llevar tanto a ti, que ejerces esa manipulación, como a la persona que es manipulada, pues afecta a ambos, ¿no? Ambos, entonces más vale ser honesto con tus emociones y ser honesto con otras personas, ¿no? La honestidad siempre en las emociones te va a dar como resultado la salud emocional y la salud emocional, como comentamos, te va a dar una salud física también. Exactamente. Sí, bueno, pues ha sido un tema muy interesante, por increíble que parezca, ya se nos ha terminado el tiempo. No me queda más que agradecerle a Eva su compañía, su apoyo y bueno, dejar en el tintero la posibilidad de que sigas de repente viniendo compañía. Con mucho gusto, Toño. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ha sido muy, muy enriquecedor platicar contigo. Y bueno, vamos a seguirte aprovechando. Gracias, Entonces, Toño. No, gracias. Es un honor pues estar aquí con grandes maestros. Tanto tú como todos los compañeros, la señora Guadalupe Montaña, le agradezco el permitirnos aquí hablar de todas estas cosas interesantes que son las de persona, ¿no? De persona. Sí, es nuestra máster, nuestra directora. Sí, muchas gracias. Sí, y bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Entonces nos vemos la siguiente semana y hablando de temas diferentes y bueno, y muy pronto ya nos estaremos volviendo a ver aquí en estos micrófonos. Claro que sí, Toño. ¿Vale? Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Magnitud Radio presentó